El día de hoy voy a hablar sobre mi historia del sistema educativo. Entonces, bueno, con lo que voy a iniciar es sobre precisamente cuál fue mi experiencia en un sistema educativo. Bueno, con lo primero es que, bueno, en el colegio o en el sistema educativo en el que yo estaba, lo que sucedió es que yo, cuando era muy pequeño, no tenía ni buenas calificaciones, ni era muy bueno para el estudio, por decir así, y que lo que sucedió es que yo no hacía tareas ni nada de esto. Entonces, en esa época yo también fui como diagnosticado con algo que se llama TDAH, que sería más o menos, las siglas serían trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, esto lo que significa es que no se puede concentrar, bueno, no me podía concentrar en una tarea en específico, bueno, en realidad que no me interesara y que estaba en constante movimiento, la hiperactividad. Entonces, bueno, lo que sucedió es que en esa época yo no es que tuviera ni buenas calificaciones, no tenía como tampoco amigos, ni nada de eso, y era muy malo en el sistema educativo. Pero ¿qué pasó? Ya después también empecé se puede que mejorar dentro del sistema educativo, pero en realidad lo que sucedió es que no, ya prestaba más atención en clase y todo eso, pero en realidad ya no estaba como tan interesado en las cosas que en realidad me interesaban y que me importaban como lo estaba antes. Entonces yo empecé a tener buenas notas, empecé a tener todo esto, pero ya no me empezaba a interesar tanto las cosas que en realidad sí me importaban y que sí me interesaban. Más tarde, más adelante en el video también voy a estar leyendo algo del mundo de Sofía, un pequeño texto que también siento que va muy acorde a lo que voy a hablar en este video. Y es que la verdad, a mí en esa época yo empecé a estar mejor en el sistema educativo, por lo menos de Colombia. Se tiene algo que se llaman puestos. Entonces, el que más estudia y mejor calificaciones tiene está en primer puesto, en segundo puesto, y los que peor tienen están en los últimos puestos. Cuando yo era pequeño estaba en los últimos puestos, en el puesto, por decir así, 36, 40, así, en el puesto 42 de 42 niños que éramos. Y ya después empecé a estar en el segundo puesto. Entonces me empecé a enfocar más en esas cosas que nos hablaban en el colegio y más en todas esas, en hacer las tareas, en todo eso, pero en realidad ya no empezaba como a distraerme un poco más con eso y no me enfocaba tanto como en lo que en realidad me interesaba, que en esa época era, por ejemplo, la ciencia, la astronomía y todo eso, y más bien no me enfocaba tanto en eso. Entonces, esta es como una parte de mi historia también del sistema educativo. Ya también en otro video voy a estar hablando sobre lo que significa el TDAH y también la hiperactividad, pero en este video me voy a enfocar sobre el sistema educativo. Lo siguiente de lo que voy a hablar son también sobre los puntos débiles de un sistema educativo, que en realidad, bueno, también probablemente haga otro video sobre la historia del sistema educativo, pero también como esos puntos débiles que tiene un sistema educativo y que los escribí acá y que los voy a ir enlazando también con mi historia. Entonces, la primera parte, los amigos y las conexiones circunstanciales. ¿Qué sucede? Que en realidad depende mucho si tienes amigos o no. Eso depende mucho también cómo eres y cómo te muestras ante lo demás. Entonces, cuando estamos en un colegio, la mayoría de veces tenemos amigos que son conexiones circunstanciales. ¿Qué es un amigo circunstancial? Un amigo circunstancial es que estás con ese amigo y son amigos mientras que las circunstancias se den para que se apoyen entre sí. No es que en realidad sean unos amigos que se apoyen y que se ayuden y todo esto, sino que simplemente si tú te vas a otro colegio o simplemente dejas de ir a un sistema educativo o no sé, te cambias de opiniones, simplemente se va porque ya las circunstancias no dan para que estén juntos y no se ayudan como que si no tienen algo que los una en cuanto a las circunstancias. En cambio, por ejemplo, un amigo que sí es como que son amigos de verdad, son esos amigos que no interesa si opinas diferente, no interesa si te vas para otro lado, no interesa
si ya cambiaste de parecer, si ya eres otra de otro tipo de persona o así, sino que en realidad sí siguen siendo amigos porque la amistad no se formó como en un ámbito en el que se necesitaba ser amigo, sino en el que se querían ser amigos. Entonces esto es como algo que me interesaba aclarar, que también por ejemplo yo llegué a tener muy pocos amigos porque simplemente yo no me metía en las por decir así modas que tenían los otros para tener estos amigos circunstanciales. Yo solamente tuve como un amigo que en realidad fue un amigo en esa época y que no era por una circunstancia. La siguiente parte, que también es como un punto débil del sistema educativo, es sobre el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con el tiempo? El tiempo en realidad en un sistema educativo yo siento que se pierde porque en un sistema educativo tú simplemente vas, escuchas a alguien, haces una tarea, haces el examen y ¿qué sucede? Después del examen, unos años después ya se te olvida todo lo que escuchaste y todo lo que te aprendiste y todo. Entonces eso la verdad sí me parece una pérdida de tiempo porque en realidad solo te aprendiste eso para un examen y después ya se te olvidó. O sea, es prácticamente como si no hubieras hecho nada con ese tiempo. En cambio, si en realidad hubieras hecho algo que te gusta, algo que te interesa, algo que en realidad hubiera aportado de verdad a tu futuro, no te hubieras olvidado sobre ese conocimiento lo seguirías aplicando hasta el día de hoy y ese conocimiento te serviría para, como decir así, toda tu vida. La siguiente parte ya también es sobre la memorización, que también va enlazada hacia el anterior punto, que es que con todo ese tiempo, en realidad tú solo memorizas como con repetición y ya, y haces el examen y ya se acabó, y ya después se te olvida, entonces no memorizas nada y en realidad no es que se aprenda mucho. Otra parte que también va enlazada con los otros dos puntos es sobre el interés. Como no te interesa, no memorizas y entonces pierdes el tiempo. Esto es como lo que sucede, que son esos tres puntos que van enlazados y que en realidad el sistema educativo no tiene por qué en realidad ser así. Puedo dar el ejemplo también de unas escuelas que existen en Filipinas, si no estoy mal, que en realidad enseñan a los niños a través del juego y a través de cosas que les interesan y los enfocan hacia lo que les interesa, los apasiona, les gustan, en lugar de enfocarlos en una cantidad de cosas que no les interesa, no les va a servir y no les gusta. Y ya el último tema del que voy a hablar es sobre la importancia. En realidad los temas que se tratan en un colegio sí son importantes, pero no para todas las personas. Entonces, ¿qué sucede? Si a ti te gusta, no sé, ser matemático, entonces para que no, en realidad no es que te interese la lengua, el idioma y así, o tampoco es que te interese artes, o tampoco es que te interese una cantidad de cosas que servirían como cultura general, pero también, como dije anteriormente, como se termina olvidando, no termina sirviendo para nada. Entonces, esto es que en realidad sí es importante todos los temas que se tratan, pero como también conté anteriormente, como en esas escuelas de Filipinas, hay que enfocarse en esos temas. Es también como el ejemplo de la lupa y la hoja. Si tú pones una lupa ante el sol, como el que está haciendo aquí atrás, si tú pones una lupa ante el sol y tienes una hoja debajo y la enfocas y la mantienes ahí un buen tiempo, puede llegar a quemarse y puede llegar a crear un incendio hasta de pronto porque la hoja se encendió porque la lupa estaba enfocada. Pero, ¿qué sucedía? Si tú coges una lupa y a un rato estás con esta hoja y al otro rato estás con otra hoja, en realidad ninguna se va a encender porque no estás enfocado en realidad en ninguna de esas hojas. Entonces, eso es lo que sucede también con el sistema educativo. No te enfocas también como en algo que te gusta, en algo, así sea por un determinado tiempo, te enfocas en un determinado tiempo en esa actividad y después en otra, pero que ya hayas terminado con esta, entonces también se termina olvidando y no termina sirviendo en realidad para mucho. Un siguiente punto que voy a tratar es sobre un documental que me parece muy interesante, que es este que se llama Un crimen llamado educación. Un crimen llamado educación lo hizo un mentor que se llama Jürgen Klarich y él hizo este documental basado en la experiencia de su propia hija. Ella, lo que sucedió es que ella estaba en la universidad
pero con tantos exámenes y tantas preocupaciones que tenía, ella lo que sucedió es que terminó enfermándose por tanto estrés que mantenía por intentar completar esas expectativas de completar algo, de hacer algo que ni siquiera le gustaba precisamente. Es porque es muy diferente, quiero aclarar eso, cuando nos esforzamos para hacer algo que nos gusta, como por ejemplo, caminas, no sé, 3 días para llegar a una montaña y ver un paisaje que te encanta, te esforzaste demasiado, te duelen las piernas, estás temblando del dolor en las piernas, tienes todo, pero disfrutas eso y ese esfuerzo y ese esfuerzo que tuviste en realidad sí valió la pena. Pero cuando es para algo que no te gusta, que no te apasiona, en realidad te terminas como estresando porque todo ese esfuerzo en realidad no sirvió para nada que en realidad te interesara o para en realidad algo que te gusta o que en realidad te hubiera servido. Ya ahora voy a leer el texto que les dije de este libro que es El mundo de Sofía, que me pareció muy importante sobre el sistema educativo que precisamente acá hablo un poco. Entonces, lo que dice es, en el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia, porque no hablaba de lo que es el ser humano o de lo que es el mundo y cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes, en la que el instituto y todas las partes, en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas, pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo su estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio. ¿Conocía a alguien las respuestas a preguntas de este tipo? A Sofía al menos le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Entonces esto es como también como lo explica este libro del mundo de Sofía, que en realidad Sofía se empezó a interesar mucho más por la filosofía y por las cuestiones del ser humano, que en realidad por investigar, no sé, unos verbos irregulares, o por investigar la multiplicación. Bueno, también hay cosas que son como básicas que en realidad sí son como lo que dicen que sirve para la vida, pero no como cosas complejas que en realidad nunca vamos a usar, como el famoso también chiste del trinomio cuadrado o de todo eso, de la álgebra y todo eso que en realidad no vamos a usar y que no nos va a funcionar en nuestra vida. Y vuelvo a repetir porque siento que es muy importante, que se nos va a olvidar. Ya con lo que quiero terminar es con que si en realidad aprendes en un sistema educativo. Para eso antes quiero leer una frase como algo que escribí aquí y que me parece algo muy importante. El sistema educativo fue muy importante en su momento y ayudó a muchas personas, pero ahora nos encontramos en la era de la información y es mucho más fácil acceder a la información. También es como el ejemplo de que hace un carro, hace no sé 100 años cuando se empezaron a expandir, los carros eran como lentos, eran ineficientes, necesitaban combustible. En realidad hoy en día tenemos carros eléctricos que van rápido, que son eficientes. Entonces, ¿qué sucede? El sistema educativo es como si hoy en día todavía siguiéramos usando ese carro de hace 100 años que es ineficiente, que usa combustible y que en realidad no tiene gran capacidad y gran rapidez. Esto es como lo que sucede. En realidad un sistema educativo puede que no sea malo, no sea negativo. En su época fue muy importante para que la gente aprendiera y para muchas personas les abrió muchas posibilidades, pero hoy en día se dice que tenemos mucha más información en nuestro celular que no me acuerdo cuál era un presidente de Estados Unidos en la antigüedad. Entonces es muy importante que también se realicen cambios constantes en todos los ámbitos porque hemos sentido cambios en la tecnología, cambios en la información, en la sociedad, en todo, en la mayoría de casos han habido cambios, pero el sistema educativo sigue prácticamente igual. Entonces, con este motivo quise hacer este video y es también sobre la importancia de cambiar y de motivar el cambio de los sistemas educativos también. Muchas gracias.